Buenas noches. Bien, ya han ingresado, Patricio, los participantes, ¿correcto? Sí. Profesora, entonces damos inicio. Buenas noches con todos y todas. Agradecemos mucho su presencia en esta conferencia. Les damos la bienvenida al evento Violencia contra la Mujer y Feminicidio en tiempos de pandemia, que estará a cargo de la doctora Marcela Guaita y está organizada por la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, los dejo con la profesora Marcela Chueca, es la directora de la Maestría en Gerencia Social, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Adelante, profesora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación, por estar con nosotros. Agradezco de manera muy especial a la doctora Marcela Guaita Alegre. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabaja con la Universidad Católica en el IDEPUC. Es investigadora, es docente, ha trabajado en varias universidades, sigue trabajando y colaborando como docente y como investigadora. Marcela Guaita también ha sido ministra de la Mujer y realmente tiene una experiencia increíble en la temática de género, mujer, violencia contra la mujer. Yo tengo la suerte y la alegría de conocerla directamente, personalmente, a Marcela Guaita. Es una bellísima persona, una persona comprometida 100% con la problemática de las mujeres. Te agradezco mucho, Marcela, por estar con nosotros. Es un privilegio para nosotros tenerte acá en la maestría en gerencia social. Mil gracias por todo. Mil gracias a los participantes por acompañarnos. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Marcela Guaita en la temática de violencia contra la mujer en tiempos de pandemia y confinamiento, que todos sabemos que se ha incrementado, el confinamiento ha incrementado la violencia y el feminicidio. Marcela, tú eres la experta, te dejo y te agradezco nuevamente. Muchas gracias. En primer lugar, quiero reconocer que es para mí una oportunidad estar hoy día con ustedes para compartir un poco una lectura sobre cómo estamos sobre la violencia contra la mujer en el contexto de la pandemia y agradecer a la Maestría en Gerencia Social y a cada uno de ustedes por estar en ese momento conectados, conectadas directamente o desde el Facebook, porque sé que es un momento en donde hay algunas otras actividades que pueden estar captando la atención, entonces para mí es doblemente grato que nos estén acompañando esta noche. Yo voy entonces a pasar a compartir mi pantalla para exponerles sobre esta temática que ya Marcelo Checa nos ha dicho que es un tema de tanta sensibilidad en estos momentos, ¿no? Yo voy a hablar sobre la violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia y confinamiento. En la primera parte de mi exposición voy a referirme a la problemática de la violencia contra las mujeres y las niñas. Un poco voy a dar los antecedentes de cómo estábamos antes de la pandemia para poder contextualizar mejor estos retos que se nos presentan durante el 2020 y me voy a explayar ya en las respuestas que da el Estado en este contexto de la pandemia. Voy a referir el panorama regional, ya que tengo la oportunidad de estar en el comité de expertas
del MESECBI, que es el mecanismo que monitorea la Convención de Belén do Pará, y eso me permite tener un panorama regional, y en particular voy a ver cómo se ha desempeñado el Perú en relación con América Latina, y qué hemos podido avanzar, pero también los retos que tenemos como país. Sobre el primer tema, sobre la problemática. La violencia contra las mujeres, tenemos seguramente cada uno de nosotros muchas cifras que manejamos. En el Perú, 3 de cada 10 mujeres unidas sufren de violencia, 6 de violencia física, 6 de cada 10 sufren de violencia psicológica. Los cuadros que yo les traigo ahora son de la encuesta demográfica de salud familiar, y especialmente me parecen interesantes porque hablan de la violencia física ejercida por el esposo o compañero en el 2018, y lo que quiero resaltar acá es cómo en el Perú siempre tenemos que mirar por regiones, ¿no? Fíjense ustedes cómo la realidad de Cusco, Apurímac, Piura es diferente que la de Tacna, ¿no? Hay 5 veces más presencia de violencia física en la región de Apurímac que en la de Tacna. Entonces, esto también nos quiere decir que aquellas herramientas con las que trabajamos tenemos que adaptarlas de acuerdo a nuestra región. ¿Qué información adicional nos dice esta estadística? Nos dice que quienes sufren la mayor violencia en relación de pareja son mujeres jóvenes, ¿no? Fíjense, de 15 a 19 años, de 20 a 24 son mujeres jóvenes que además están probablemente en etapa de crianza de niños, niñas pequeñas. Si queremos ver por nivel educativo, la mayoría sí tiene estudios, tiene secundaria. No es que las personas sin educación sufran menos o más violencia que las personas que tienen educación. Fíjense, el mayor porcentaje en el Perú son mujeres que tienen secundaria. Tampoco es que las más pobres o las más ricas son las que sufran más violencia. Fíjense, el segundo quintil es el que aparece con la mayor prevalencia de violencia. Y en estas mujeres que ya sabemos tienen secundaria, son jóvenes, hay un porcentaje importante de mujeres que están separadas y que sufren de violencia, ¿no? Y claramente es en la sierra, pero sobre todo hay violencia en zona urbana, ¿no? No es que, entonces, estas es las dimensiones de la violencia contra las mujeres en relación de pareja. Esta otra lámina nos dice, esta estadística que he mostrado desde el 2018, y en el 2018, prepandemia, ¿quiénes de estas mujeres que hemos visto sufrían violencia buscan ayuda? De acuerdo a la ENDES, más del 50%, el 55% no busca ayuda. El 44% busca ayuda. ¿Y en quién busca ayuda? En su entorno familiar, la madre, otro pariente, un amigo, un vecino, una hermana, el padre. Son muy pocas personas las que van a buscar ayuda institucional. Fíjense ustedes, de este 44% que busca ayuda, solamente busca ayuda en alguna institución el 30%. Es decir, menos de la mitad busca ayuda, y el 71% la ayuda que busca no es institucional. Y cuando es institucional, que ya estamos viendo cómo se reduce, para que veamos las dimensiones del fenómeno, va a llegar a las comisarías en un 74%. A las demunas, a la fiscalía, a los juzgados, a los establecimientos de salud. Y fíjense, el 6% de quienes sufren violencia en el 2018 en el Perú, que buscan ayuda, lo buscan en los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer. Y esto es importante remarcarlo porque
una de las cosas que el ministerio tiene es que tiene mucha estadística al día, y algunas veces las notas y las opiniones y los artículos que revisamos tienen referencia a la estadística de los centros de emergencia mujer, que es muy importante porque la tiene actualizada, pero fíjense ustedes las dimensiones. Estos son los centros de emergencia mujer, donde se busca ayuda. Cuando se busca ayuda son en las comisarías. Y ya sabemos que el 55% no busca ayuda. Y de las que buscan ayuda, el 71% no llega a las instituciones. Esas son las dimensiones de la violencia. La violencia sexual contra las mujeres. Este es un cuadro comparativo entre el 2018 y los primeros meses del 2019. Las barras amarillas son las menores de 18, las barras verdes mayores de 18. ¿Qué nos dice este cuadro? Nos está diciendo que las denuncias, este es el porcentaje de denuncias en mujeres mayores de 18 ha aumentado en los últimos años. Esto no quiere decir que ha aumentado las violaciones, porque es violencia sexual. Es probablemente que ahora hay mayor confianza en denunciar por todo lo que está haciendo el Estado. Pero fíjense ustedes, el número ha aumentado de 5.700 que denunciaban en el 2012 a 7.200 que denunciaron en el 2018. El número aumentó y el porcentaje cambia, porque la idea es que la violencia sexual solamente se denunciaba en los casos de menores. Cuando ya se era mayor de 18 era más difícil. Esto está cambiando y entonces nos dice algo sobre la confianza que se tiene para denunciar una violencia sexual sufrida por mujeres mayores. Estos son gráficos sobre feminicidio. También una comparación entre el 2015 y el 2018, y la fuente es el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, que hace una combinación de datos entre aquel que maneja el Ministerio Público, que ya calificó el delito, con el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional, que atienden los casos antes de la calificación como delito. ¿Qué cosa nos dice este cuadro? Nos dice que las víctimas de feminicidio efectivamente han aumentado en los últimos años. Nos dice también que el número mayor de víctimas de feminicidio nuevamente está en mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Ahí está el número mayor. Y estas mujeres jóvenes, que igual como les comentaba en el cuadro anterior, están en etapa de crianza, por supuesto están acá. El mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son amas de casa, están en esta categoría. ¿Por qué? Porque están en etapa de crianza y ya sabemos que cuando nosotros tenemos hijos, hijas pequeños, no podemos tener muchas otras actividades laborales porque esto demanda mucho. Entonces, la situación de feminicidio ha aumentado. Sobre todo las víctimas son mujeres jóvenes de 18 a 29 años y esto va cambiando, va bajando, de ahí el grupo de 30 a 39, de ahí de 40 a 49, y el grupo mayor que sufre en los casos de feminicidio es el grupo que es calificado como amas de casa. Esto era el contexto previo a la pandemia. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Yo les voy a referir datos del 2020 que nos pueden dar cuenta de esta situación. En América Latina se sabe que el confinamiento ha obligado a las mujeres a estar encerradas con sus agresores y por ello ha aumentado los episodios de tensión y el ejercicio de violencia. En el Perú, esta estadística nos habla de la línea 100, que es una línea que tiene el Centro de Emergencia Mujer, y fíjense ustedes cómo en marzo se da la primera decisión de confinamiento y comienzan a dispararse las cifras de las llamadas telefónicas a la línea 100,
llegando a su pico en el mes de julio. Se pasa prácticamente al doble y más del doble de llamadas, que había comenzado en enero con 12.000 y en julio estamos con 26.000 llamadas. ¿Por qué? Porque la línea 100 fue casi uno de los pocos servicios accesible a las mujeres durante el confinamiento. Durante la pandemia, el encierro de mujeres y niñas ha aumentado la violencia contra este grupo, especialmente las niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual y esto ha complicado también todos sus procesos de escolarización, añadidos a la situación de las propias limitaciones del proceso educativo. ¿Cuáles son las cifras que podemos mostrar del Perú? En este caso estoy recogiendo las cifras informadas por la Policía Nacional de enero a noviembre de 2020, en donde el 94% de denuncias por delito de violación contra la libertad sexual ha sido de mujeres. Y de este grupo, el 65% ha afectado a niñas y adolescentes hasta los 17 años. Es decir, que 4.361 denuncias han sido de violencia sexual de menores de edad, siendo 903 de menores de 11 años. Entonces, esta es la realidad durante la pandemia y lo que se ha denunciado, lo que se ha llegado a denunciar. También sabemos que la pandemia ha dejado en una situación de todavía mayor vulnerabilidad a mujeres migrantes que ya estaban expuestas a una serie de delitos como explotación sexual, desapariciones, feminicidio en nuestra región, y también ha aumentado la vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad. En el caso del Perú, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que en el 2020 ha habido 1.686 mujeres adultas desaparecidas y 3.835 niñas y adolescentes. Esto es bien grave porque fíjense acá el cuadro. En enero y febrero, que no teníamos pandemia, que no había confinamiento, habían denuncias de desaparición. En el confinamiento, cuando estamos en inamovilidad absoluta, comienza en marzo, en abril, y siguen habiendo registros de mujeres y niñas desaparecidas. Las barras celestes son mujeres, las barras rojas son niñas y adolescentes. Entonces, a pesar del confinamiento, se siguen denunciando, llegamos a julio, agosto, casi con la misma estadística que al comienzo del año de mujeres desaparecidas, por lo menos registradas como desaparecidas. En América Latina también aumenta la tasa de feminicidios. ¿Qué ha pasado en el Perú? En el Perú ha disminuido el número total de feminicidios. En el 2019 ha habido 166 feminicidios, mientras que en el 2020 138 feminicidios. Pero en el caso de en el caso del 2019 había una de cada 4 casos reportados como desaparecidos, y en el caso del 2020, a pesar de que son menos casos, es uno de cada 10 casos reportados como desaparecidas. Es decir, aquí, disculpen, me he equivocado, el 4 correspondía al 2019. Hay un mayor número de feminicidios en el 2019, pero había un número menor de reportados como desaparecidas. En el 2020 disminuye el número de feminicidios, pero uno de cada 10 casos era reportado como desaparecidas. También estas son cifras de la Defensoría del Pueblo. En general, lo que vamos a concluir es que la situación de cuarentena, si bien es una medida que nos protege del COVID-19 y de la transmisión, no nos protege frente a la situación de desigualdad de poder que se manifiesta a través de la violencia con el machismo. Ok, ¿cuál es la respuesta entonces del Estado
frente a esta situación de violencia contra las mujeres. Dado que estamos en el marco de una maestría de gerencia social, me parece interesante ver cuáles son las dificultades de los estados en América Latina, en particular en el Perú, y de qué manera se enfrenta esta pandemia. Entonces, yo acá les estoy trayendo un cuadro que es a partir de datos del Observatorio de la CEPAL sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe, y estoy comparando las medidas que se han tomado en la región respecto a las medidas que se han tomado en el Perú. Como vemos, varias de las medidas que ya se han dado en la región también se han dado en nuestro país. La declaratoria de esencialidad de los servicios se dio en Argentina, México, República Dominicana, también en el Perú. El fortalecimiento de las líneas telefónicas de emergencia en casi todos los países se dio, por supuesto, en el Perú también. También se ampliaron nuevos canales de atención y denuncia a través de medios digitales, mensajería, chat, líneas e internet. Diferentes países han aumentado la posibilidad de hacer denuncias. En el caso del Perú, ya se tenía varias de estas alternativas, sin embargo, se reforzó, y esto lo vamos a ver luego, cómo la línea 100, el chat 100, se utilizan para poder llegar a las mujeres, pero también a través de medios digitales se hace que todos los operadores de justicia puedan estar más cerca de las mujeres. También se ha logrado en América Latina que el sector privado ayude a ampliar los canales de atención y denuncia a través de farmacias, comercios, establecimientos de servicios de gasolina, por ejemplo, y esto se ha dado sobre todo en las grandes cadenas, en Argentina, en Chile, en Colombia, República Dominicana. Se ha logrado que las mujeres que sufrían violencia se acerquen a estas farmacias y a una consigna determinada puedan estar en contacto con los canales de servicios del Estado. Esto no se logra en el Perú. En el Perú hay digamos, un trabajo del sector privado, pero no llega a concretarse como canal de atención y denuncia, y esto lo vamos a ver posteriormente, pero ahí hay una diferencia sustantiva sobre la oportunidad que tenemos también de generar estas respuestas a través del sector privado. Por supuesto, el fortalecimiento de la capacidad de atención de los servicios, que pasa por capacitación, que pasa por mejorar una serie de condiciones también para que se den los servicios, también lo hemos tenido en el Perú. Refugios adicionales. Aquí hay experiencias bien interesantes de Argentina y Colombia, en donde nuevamente el sector privado, los hoteles, han puesto al servicio de los institutos de la mujer, los mecanismos, para que puedan servir como hogares de refugio y aumentar de esta manera la oferta, incluyendo oferta desde la organización de sindicatos en algunos casos. Entonces, vemos cómo diferentes actores sociales se han sumado a los esfuerzos del Estado para brindar apoyo y soporte en esos momentos de pandemia. En otros casos se han dado permisos de movilidad y desplazamiento en el territorio. En Argentina y Costa Rica, por ejemplo, se establecieron las posibilidades que las mujeres pudiesen, a pesar del confinamiento estricto, trasladarse en situaciones de violencia, e incluso en Argentina se comprendió en este grupo a las personas del grupo LGBTI. Y por supuesto, muchas campañas de difusión de diversas maneras, ¿no? En todos los países se han hecho campañas de difusión desde las diferentes plataformas hasta llegar a los condominios, a través de las organizaciones sociales de base, en fin, de todas las maneras para poder notificar a las mujeres dónde podían
acudir en una situación de violencia. Me parece interesante destacar algunas respuestas que son necesarias y que algunas veces no se ven cuando estamos mirando la problemática desde la ciudadanía. Necesitamos, para poder dar una respuesta acorde con lo que las personas requieren, necesitamos como Estado reorganizar nuestros servicios. Y esta reorganización del servicio implica condiciones para brindar la asistencia, si es que es presencial, un protocolo de primer contacto, un protocolo para el consentimiento informado remoto, para responder a situaciones de peligro inminente, para la gestión de casos a través de servicios remotos, si es que perdemos el contacto, porque muchas veces el contacto se hace telefónico, pero las mujeres víctimas de violencia, para que sus agresores no las contacten, dejan el teléfono, apagan el teléfono, y no solamente sus agresores no las contactan, sino también los servicios del Estado. Entonces, el Fondo de Población, por ejemplo, ha desarrollado una guía técnica para qué cosa es lo que deben contener todos y cada uno de estos protocolos. Y ustedes ya entonces se van dando cuenta que no es una respuesta inmediata que se puede dar. Hay que preparar estas situaciones, protocolizarlas, saber qué va a corresponder en cada situación, y como ustedes recuerdan, la pandemia surge de un momento a otro y no se tenían estos protocolos desarrollados. En Ecuador, por ejemplo, una buena práctica ha sido el protocolo de comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar durante la emergencia sanitaria, que fue aprobado por el Comité de Operaciones de la Emergencia Nacional. Es decir, el Comité de Operaciones de la Emergencia se preocupó por esa problemática de la atención de casos de la violencia de género. Otra situación importante cuando estamos frente a la gestión de servicios, claramente son los recursos financieros, ¿no? Para saber qué necesitamos financiar, necesitamos hacer el mapeo de servicios, necesitamos saber la dotación de personal, la contratación de servicios, porque se amplía los servicios de telefonía, de mensajería, de chat, de la internet, pero todo eso tiene un costo. Y entonces hay que determinar cuáles son esos recursos financieros. También en el caso de ampliar los servicios de las casas refugio, cuánto necesitamos para dotar de subsistencia a las personas que se van a alojar en estas casas refugio. No es solamente aumentar el número de casas, sino también tener todo lo necesario para que las personas estén bien atendidas. Esto, por ejemplo, en Colombia se va a determinar a través del sector salud. Son ellos quienes están liderando la respuesta a la pandemia y también determinan los criterios para la asignación y distribución de recursos para la implementación y prestación de las medidas de atención de las mujeres víctimas de violencia. Entonces, no es que se está dejando solo al mecanismo de la mujer, sino que en el caso de Ecuador es el Comando Operativo de la Emergencia, en el caso de Colombia es el sector salud a quien se le está dando los recursos para atender la pandemia. También se está asignando recursos para las situaciones de violencia. Y, por supuesto, es necesario capacitar al personal para la asistencia remota. De la noche a la mañana comienza la mayor demanda de las líneas. Hay que aumentar las líneas, hay que aumentar turnos, hay que aumentar al personal que sirve en estas líneas, y se tiene que organizar de manera inmediata una capacitación remota. Y esto nuevamente es una demanda
para el sector que tiene que atender todo este crecimiento de la demanda por asistencia remota. Entonces, hay que formar al personal, pero no solamente para que asista a quien es víctima, sino también para su propio autocuidado. Se tienen que hacer autoevaluaciones y planes de autocuidado, porque ustedes ya han visto, la pandemia generó un confinamiento que cada 15 días se fue aumentando y no sabíamos cuándo iba a terminar, y entonces todo esto tiene que organizarse desde la oferta de los servicios. Les quiero mencionar, por ejemplo, que en Honduras, a través del Sistema de Naciones Unidas, se logra hacer que el Instituto Nacional de la Mujer pueda dar capacitación a la policía para el abordaje de la violencia doméstica, a ellos se suman una serie de actores como el Sistema Nacional de Emergencias y aquellos que están directamente vinculados con la violencia de género durante la emergencia del COVID. Entonces, como vemos, hay diferentes respuestas, diferentes aproximaciones por país, pero en todos los casos se ha tenido que dar estas respuestas, ¿no? Organizar la respuesta a través de protocolos, capacitar al personal y además asignar recursos. Quiero ahora entrar a las medidas adoptadas por los estados en relación con el acceso a la justicia, que muchas veces es lo que más preocupa o lo que se nota o se discute más, las medidas de protección, las medidas cautelares. Pero yo les quiero recordar que fíjense ustedes las dimensiones de las que hablábamos. ¿Qué porcentaje era el que buscaba ayuda? ¿Qué porcentaje era el que denunciaba? ¿Qué porcentaje es el que llega a el sistema de justicia? La problemática, entonces, de quienes llegan al acceso a la justicia es solo una parte de quienes tienen el problema de violencia en el marco familiar. Y estas diferentes respuestas de las medidas que han adoptado por el Estado tienen que ver con la continuidad de atención en los tribunales especializados que se da en Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y también en el Perú. La extensión de medidas de protección o cautelares, es decir, si previo a la pandemia se habían dictado determinadas medidas, al generarse una situación como la pandemia, se toma la decisión de extender en algunos casos por 60 días o en otros casos por 6 meses, estas medidas de protección o cautelares para no dejar desprotegidos a estos grupos o estas mujeres y sus hijos frente a la pandemia. Esto se da en Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay y, por supuesto, en el Perú también. También se facilitan maneras para sentar las denuncias. Esto especialmente en Argentina. En el Perú, vamos a ver en más detalle, se trata de generar sistemas que puedan ayudar a esta accesibilidad. Se crea también la posibilidad del traslado de equipos de atención donde la víctima, en el caso de Argentina, la policía se traslada en algunos casos donde la víctima tomar la denuncia, ahí donde está ella, en su casa, ahí le toman la denuncia. En el caso del Perú, también tenemos a equipos que se van a movilizar, especialmente de tanto a la policía como del Ministerio de la Mujer. Y en el caso del Perú, también se autoriza que jueces y fiscales puedan ir a las comisarías si es que las mujeres han llegado a sentar la denuncia para poder atenderlas en las comisarías. Una de las cosas que ha enfrentado muchos retos en nuestra región ha sido la interoperabilidad de los sistemas. Esto ha sido una necesidad y se ha priorizado en Brasil, Chile, Colombia, también en el Perú, y vamos a ver algunos problemas que eso ha motivado.
y, por supuesto, el uso de tecnología digital para dictar medidas de protección, que se ha dado en varios países, también en el Perú, y la posibilidad que la policía monitoree las medidas de protección llegando al lugar de las propias víctimas, que se da en Uruguay y, por supuesto, en el Perú también. Como vemos, en el Perú, si nosotros hacemos una comparación de los esfuerzos que se han hecho para llegar con alternativas al acceso a la justicia, de todas las que se han previsto en América Latina, todas se han tomado en el Perú, pero con algunos problemas. Y quiero comentarles que previo a la situación de la pandemia, nosotros en el 2018 se estableció el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este sistema, que es producto de la Ley 30364 que se aprobó en el 2015, lo que busca es que el sistema pueda estar articulado. Eso hizo que durante el 2018, 2019 y 2020 se hayan desarrollado varios protocolos de atención conjunta para los casos de feminicidio, para la atención de la violencia contra las mujeres, para cómo se hace la integración, la articulación de los servicios de los centros de emergencia mujer con los establecimientos de salud, de los centros de emergencia mujer con las comisarías, de los centros de emergencia mujer con la defensa pública, para mejorar la respuesta. Pero estos protocolos son un paso para mejorar esta respuesta, pero todavía con un largo camino adelante. Ojo, estoy hablando de los centros de emergencia mujer. En la mayoría de casos, el esfuerzo está viniendo del sector mujer y ya hemos visto que no es este sector que va a tener el mayor número de denuncias o de mujeres que van a acudir a este servicio. Una vez que se da la pandemia y la orden de confinamiento, la respuesta inicial en fiscalías y juzgados es que solo se atienden los casos de emergencia y se establecen a través de estas resoluciones cómo van a funcionar las fiscalías de familia y las penales y los juzgados para atender en general los casos donde van a atenderse la violencia familiar. Esta respuesta inicial claramente va a ser insuficiente. A diferencia de lo que es la respuesta inicial en las fiscalías y en los juzgados, el Ministerio de la Mujer, el 18 de marzo, inmediatamente establecida el confinamiento, va a establecer a través de esta resolución de la Dirección Ejecutiva que hay servicios esenciales que tienen que seguir funcionando. Los hogares refugio, las líneas 100, los servicios de atención urgente, el equipo itinerante de urgencia. Es decir, el Ministerio de la Mujer no para en sus servicios esenciales. Sin embargo, la realidad nos va a decir que las comisarías comienzan a atender con personal reducido y solamente van a atender los casos de flagrancia, y hay un grupo de centros de emergencia mujer que están en comisarías y que tienen que ser desactivados porque los espacios son muy reducidos y se está poniendo en riesgo a las propias personas que atienden, y esto no es algo que se pueda permitir. Por otro lado, un grupo de centros de emergencia mujer están en municipalidades y las municipalidades están cerradas por cuarentena, entonces tampoco pueden atender. Esto hace que la línea 100 se vuelva una línea absolutamente fundamental para la respuesta, y aquí vemos, y este es un paper de Jorge Agüero que nos va mostrando cómo va aumentando las llamadas en la línea 100. Llega abril y el decreto legislativo 1470, dándose cuenta ya todos los operadores de justicia que la situación
se tiene que cambiar, se van a dictar medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia durante la emergencia sanitaria. Y se establecen algunas reglas que la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben recibir denuncias y atenderlas en 24 horas, que los juzgados deben evitar el contacto entre víctima y agresor y por lo tanto deben determinar el retiro de la persona denunciada o el traslado de la víctima a casa refugio, que no cabe la aplicación del mandato de cese, abstención o prohibición de ejercer la violencia verbalmente porque eso no ayuda, y también que pueden ordenar un patrullaje constante del domicilio de la víctima. En mayo, después de este decreto legislativo, la policía desarrolla un plan de contingencia para la respuesta, ¿no? Y establece una serie de medidas que se tienen que tomar sobre la información al juzgado, el monitoreo telefónico, el patrullaje focalizado, la priorización de algunos aplicativos, en fin. Ellos también en mayo comienzan a desarrollar sus propias medidas para poder atender la emergencia, porque ya sabemos, la policía está atendiendo una serie de otras problemáticas y también la situación de violencia. A fines de ese mes, en mayo, nuevamente el Ministerio de la Mujer ya no solamente va a preocuparse por estos servicios esenciales, sino que va a reactivar el programa. ¿Por qué? Porque estos servicios esenciales no pueden seguir funcionando solos y necesitamos a la unidad de planeamiento, a la de asesoría jurídica, a la de administración, la gestión de información, porque es toda la estadística. Fíjense ustedes que los servicios de los que yo les había hablado solamente corresponden a la unidad de atención, mientras que hay otros que también son necesarios en la prevención porque se necesita desarrollar estrategia comunitaria, educativa, comunicacional. Es decir, a fines de mayo se tiene que reactivar el programa y se tiene que orquestar una oferta de servicios de una mayor magnitud. Esto es lo que se ha tenido durante el 2020 y ya ahora en el 2021, que ha habido una nueva declaratoria de emergencia de los servicios, se han señalado en esta resolución ministerial qué servicios son esenciales para esta situación. Como les decía, dado el cierre de muchos servicios de atención directa, las líneas telefónicas, especialmente la línea 100, es la que presentó una mayor demanda. Y acá en el cuadro lo que tenemos es cómo está la progresión, ¿no? Las barras son mujeres y las verdes o celestes son varones, y aunque hay denuncias de ambos tipos de víctima, claramente mujeres son el mayor número de personas víctimas de violencia y vemos claramente cómo esto va subiendo, llegando a su pico en los meses de julio y agosto, para luego hacia fin de año disminuir un poco la saturación de las líneas. Por lo tanto, declarar estas líneas de atención como servicios indispensables y reforzarlos es algo que se necesitaba hacer. De igual manera, estas células de reacción inmediata que el ministerio organiza para poder acercar un equipo interdisciplinario para la atención de urgencia y eventualmente llevar a las personas a hogares de refugio o a viviendas donde pudiesen estar seguras, que pueden ser de familias o amistades, porque claramente los hogares de refugio no van a ser suficientes. En el caso de esta atención, el ministerio llega a atender 19.000 casos entre marzo y diciembre de 2020, el 86% corresponde a mujeres adultas y 6.000 casos corresponden a niñas y adolescentes. Las medidas de protección que les corresponden a los juzgados. En estas medidas de protección hemos visto que hay dificultades en los sistemas de
operabilidad. Solamente en Lima Norte, por ejemplo, 4 comisarías tenían mesa de partes electrónicas, las otras no. Hay dificultades en la coordinación de las comisarías y los juzgados, no llegan a pasarse todas las denuncias. Al prescindirse de las audiencias y el contacto con las víctimas, no es posible determinar la valoración del riesgo porque no se llena la ficha correspondiente y por lo tanto es difícil saber cuál es la medida de protección que se tiene que dictar. Y las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, muchas de ellas no tienen un soporte tecnológico adecuado para poder otorgar estas medidas de protección y notificarlas. En Lima se ha llegado a notificar incluso vía chat estas medidas de protección o cautelares. Pese a todo y con todas estas deficiencias que les comento, el Poder Judicial, fíjense ustedes, se comienza el año sin pandemia con 27.000 medidas de protección dictadas. En abril esto baja a 3.900 y va subiendo hasta llegar en julio a 22.000 y más o menos esta es la cantidad de medidas de protección dictadas durante los siguientes meses del 2020. No se llega en ningún caso a dictar tantas medidas de protección como las que se llegaron a dictar en enero cuando no teníamos pandemia. Entonces, estas dificultades inicialmente se van remontando, pero aún persisten en la respuesta judicial. Esto hace que nosotros digamos que los servicios de atención y protección a la violencia contra las mujeres no estaban y todavía no están diseñados para responder ante la situación derivada de la emergencia. Hoy día se ha publicado en El Peruano un nuevo protocolo de atención de los centros de emergencia mujer que recoge muchas de las lecciones aprendidas que se han vivido durante este año. El reto ahora es nuevamente capacitar al personal. En una supervisión, en un informe que hace la Defensoría del Pueblo y que yo les invito a leer, que es sobre el sistema nacional que existe en el Perú, la Defensoría del Pueblo, una de sus recomendaciones principales establece que se necesita implementar la interoperabilidad entre las instituciones integrantes del sistema, a fin de facilitar su necesaria articulación. Ello implica, dice la Defensoría, contar de manera permanente con registros unificados, recursos, herramientas, programas que les permitan procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos de manera inmediata y oportuna. Esto ha sido una de las principales barreras que se han tenido y se siguen teniendo en esta respuesta frente a la violencia. Yo les había mencionado ya que el ministerio responde de manera inmediatamente cuando se da digamos, la orden de confinamiento, pero se necesita más allá que el ministerio, se necesita una serie de esfuerzos que implican, por ejemplo, disminuir la brecha digital respecto de los hombres en el Perú. Este es un dato en donde las barras amarillas son las mujeres y las barras celestes son los varones. Y vemos la diferencia del acceso al teléfono móvil. Hay 10 puntos de diferencia entre hombres y mujeres y hay 20 puntos de diferencia cuando estamos hablando del acceso a Internet. Es decir, hemos dicho que en el ministerio, los centros de emergencia mujer, es el número menor de entidades donde acuden las personas, que las líneas telefónicas son lo que, frente a la ausencia de servicios, lo que está al alcance de las mujeres. Pero tenemos que hacernos cargo de esto. Muchas no tienen acceso al teléfono móvil y una gran cantidad no tiene acceso a Internet. Entonces se necesita hacer más.
Se necesita publicar guías con recomendaciones eficientes y fáciles de entender para que lleguen a las comunidades de tal manera que todas las personas nos podamos involucrar. De igual manera, se necesita desarrollar mensajes por vía radial en lenguas originarias, porque aquí, digamos, las zonas rurales son zonas en donde todavía los servicios son más difíciles de llegar. Y como les decía, hay un gran espacio para iniciativas desde el sector privado. Si bien en el Perú el sector privado se sumó a través de la mascarilla violeta, fue una campaña más informativa que de acceso directo a los servicios. Ahora se ha desarrollado esta página No Está Sola Perú, en donde se está iniciando, digamos, con algunos servicios, muy pocos, la posibilidad de encontrar ahí también canales de denuncia, lo que en otros países en la región ya se ha hecho a través de estas cadenas de farmacias, estas cadenas de supermercados o establecimientos que tienen 24 horas de atención. Entonces, yo creo que acá hay un gran reto y una gran oportunidad. Y de igual manera quiero referirme a los albergues o lugares de refugio, especialmente cuando estamos en un contexto de una migración en donde hay mujeres que ya no solamente están viviendo una situación de violencia, sino que no cuentan con familiares, no cuentan con amistades, solamente cuentan con el Estado y la respuesta que el Estado puede dar. Por lo tanto, la recomendación en América Latina es que estas casas refugio, estos hogares temporales, estos albergues, sean priorizados para las personas que no tienen otras opciones. Y entonces, al darnos cuenta de las limitaciones que el Estado tiene para dar esta respuesta, yo creo que nos tiene que llamar a que cada uno de ustedes asuma parte de esta responsabilidad. Hemos visto entonces esta problemática de la violencia, los antecedentes, frente a cuál era la situación de violencia antes de la pandemia, cómo la pandemia lo ha agravado y también cómo frente al panorama regional, el Perú ha dado respuestas que han recogido en su mayoría las mismas respuestas que han dado los otros países de la región. Sin embargo, nuestros sistemas, nuestros servicios aún necesitan una mayor interoperabilidad, una mejor protocolización, una mayor capacitación, y para todo ello se requiere recursos y gestión. Por eso me alegra y agradezco nuevamente la oportunidad de estar hoy día dirigiéndome a ustedes en esa maestría de gerencia social que aporta muchísimo a esta reflexión que todos y todas debemos hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Guaita, por su exposición. Invitamos a los participantes que tengan preguntas, que nos las puedan enviar por el chat, o si gustan pueden también levantar la mano para abrir el micrófono. Sí, la señorita Anabel Tinoco, puede presentar su pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Bueno, gracias, Marcela. Igual saludarte por este medio.
nos has facilitado datos de verdad muy importantes y en base a lo que nos has compartido, yo quería consultar con respecto al rol de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales, regionales, em, que estarían más en el marco de la prevención, pero cómo hacer, digamos, para que esto se active por parte de ellos, ¿no? Esa es una de las preguntas que tengo. Entiendo que hay instancias de lucha contra la violencia, de espacios de incidencia, pero que se han conformado y en la mayoría, por ejemplo, en la región Cajamarca, región Junín, han quedado inactivas en este tiempo de pandemia y se ha priorizado más el espacio como el COPROSEC de Seguridad Ciudadana o el espacio donde ven temas específicos de salud o donde se brinda información epidemiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de que también este tema de la violencia de género es un problema de salud pública, ¿no? Que termina afectando a miles de mujeres, pero que también afecta a las familias? Eso, muchísimas gracias. Gracias. Doctora, continuamos con las preguntas, ¿correcto? Voy a responder al final. Ok, le toca el turno entonces a Perla Barreto. Por favor, adelante con su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Soy Perla Barreto, trabajadora social de la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema es un tema amplio, pero muy bien expuesto por la expositora, ¿no? Entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo hago? ¿Cómo hago si la persona que está violentada y que se ha encontrado en flagrancia necesita un apoyo psicológico y el Ministerio de la Mujer me envía a un psicólogo que no es psicólogo, que no tiene las características de psicólogo, eh, no tiene el trato de un psicólogo y simplemente dice, bueno, vamos a ver en varias sesiones esta situación, ¿no? Y el agresor es llevado a la comisaría, a las 24 horas, bueno, muchas veces en menos de 24 horas es absuelto, libre, y luego ocurre el feminicidio. ¿Qué se hace en estos casos? Gracias. Gracias también. Por favor, damos pase a Susan Lolay para que pueda realizar su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todos los presentes. Quisiera hacer una consulta. ¿Se sabe cuál es la opinión de las usuarias de los servicios de los equipos itinerantes con respecto a la atención que se les brindó durante el estado de emergencia nacional? Es decir, o sea, ¿se considera la opinión de las usuarias para la mejora de los servicios de atención? ¿De qué manera se recoge esta opinión? Gracias. Bien, doctora, por el momento esas son las preguntas que han realizado. Ok, voy a, en primer lugar, yo no estoy en el Ministerio de la Mujer, entonces he estado en el 2015, en el 2016, conozco, digamos, un poco los mecanismos de respuesta, pero no tengo una información, digamos, de este momento, cómo se están organizando. Eso quería mencionarles. En la primera reflexión sobre la respuesta de los gobiernos locales y regionales. Yo justamente había hecho la referencia en otros países como no es el Ministerio de la Mujer o el mecanismo de la mujer quien está dando respuesta frente a la violencia, sino es el propio sector salud, ¿no? Porque efectivamente esta es una problemática de salud pública. Y a diferencia del sector salud o el sector educación, el Ministerio de la Mujer no tiene dependencias
que estén presentes en el nivel regional, como una dirección de salud, como una dirección de educación. El Ministerio de la Mujer lo que tiene son servicios directos, que son los centros de emergencia mujer. Entonces, la organización que se tiene que hacer es desde la gerencia de desarrollo social e incorporar esta temática para una respuesta más completa en relación con la violencia. Los gobiernos regionales y locales no solamente tienen una responsabilidad en la prevención, porque, por ejemplo, los hogares refugio es una responsabilidad justamente de gobiernos locales, que es una respuesta muy importante cuando tenemos a mujeres que están sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta frente a la violencia tiene que estar integrada en el marco de estos comités que están mirando toda la problemática en su conjunto, porque el acceso a la justicia es solamente una parte de lo que se espera, pero en general se tienen que activar maneras de poder hacer llegar información a las mujeres, pero sobre todo generar, digamos, determinada control social también a través de las propias organizaciones de vecinos, en fin, diferentes respuestas que no necesariamente tienen que ver con una respuesta judicial. Sobre la pregunta que me hacían sobre una situación concreta de un feminicidio. Yo lo que les quiero mencionar es que los centros de emergencia mujer que cuentan con, en los casos que cuentan con psicólogas, psicólogos, la función de estas personas es la contención de crisis, no es la atención permanente de una persona que sufre violencia. Su perfil tiene que ver con contención de crisis. Una vez contenida la crisis, se deriva en el proceso normal a un tratamiento de ya un servicio especializado de salud mental que evidentemente tenemos con muchas limitaciones en el Perú. Entonces, probablemente han habido más de un feminicidio de personas que han tenido medidas de protección y que no se han cumplido a cabalidad. Y eso es parte de lo que se necesita revisar y ojalá no vuelva a ocurrir. Pero también yo les quiero acá hacer ver cuáles son los límites que tiene la respuesta desde el Estado. No es que se puede una persona que atiende o cuyo perfil está para atender un control de crisis en un momento, no puede brindar una terapia de manera permanente porque esas condiciones son otras para poder brindar ese tipo de terapias. La última pregunta era, si me pueden hacer recordar, me estaban pidiendo opinión sobre, ¿sobre qué era la última pregunta, perdón? ¿Cuál es la opinión de las usuarias de los servicios de los equipos ya, pero eso era mi primer comentario. Normalmente el sector tenía, digamos, algún tipo de recojo de opinión de los servicios que se tenían, porque además los centros de emergencia mujer especialmente trabajaban con un grupo de mujeres de la zona que hacían actividades de prevención y a través de ellas también se recogía un poco cuál era como la percepción del servicio, de la intervención en general de los centros de emergencia mujer.
En particular, en la respuesta frente a la pandemia, no podría yo hacer ninguna afirmación si se está o no recogiendo la opinión de las personas usuarias, porque desconozco, y por eso mencionaba que yo ya no estoy en el ministerio. No conozco si se está recogiendo de manera expresa la opinión de las personas usuarias del servicio. Lo que sí puedo compartir con ustedes en términos generales es que las investigaciones que se han hecho digamos, no en el último año, sino en general, nos dicen que cuando hay la presencia de un centro de emergencia mujer en una comunidad, normalmente en el transcurso del tiempo, digamos en el siguiente año, hay un descenso en la prevalencia de violencia porque, por varias cosas. Uno, porque la presencia de un centro de emergencia mujer nos dice de un mandato del Estado, de un mensaje del Estado sobre la preocupación que tienen por esta problemática, porque los centros de emergencia mujer, además, no solamente atienden a las personas que llegan, sino hacen mucho trabajo en la comunidad y extramurales, de tal manera que ese mensaje comienza a calar en la comunidad. Y entonces ha habido, en términos generales, una correlación positiva entre la presencia de los centros de emergencia mujer, con todas las limitaciones que los servicios pueden tener, pero digamos, una mirada positiva de su presencia en un entorno local. Sin embargo, esta situación de la pandemia nos lleva a una respuesta que ya no es tan cercana de las víctimas, ¿verdad? Es una respuesta que está mediada a través de estas líneas telefónicas, a través de este chat o de mensajería, y por lo tanto, en mi opinión, las organizaciones que pueden estar más cerca de la población, que justamente están en el ámbito local y que pueden ayudar a una mayor seguridad de las víctimas, no va a ser quizás la institucionalidad, sino las propias organizaciones comunitarias de base. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas más que han enviado por el chat. Le leo la primera. ¿Qué se debe tener en cuenta para que las instituciones pongan en marcha los protocolos y no revictimizar? Y la segunda es, ¿por qué la Iglesia no participa en esa ayuda de emergencia en caso de violencia? Aquí acaba de llegar una tercera pregunta. Sería, ¿cuál debería ser el mejor rol del sector privado para la prevención de la violencia? A ver, es el sector privado, es la Iglesia, y la primera pregunta tenía que ver con... para poner en marcha los protocolos y no revictimizar. Protocolos. A ver, el aprobar un protocolo es importante porque cada uno de los operadores va a conocer mejor su rol. Sin embargo, eso necesita una capacitación. En el Perú, normalmente, luego de que se dictaba una norma, pasaban más o menos 6 meses para que la norma llegue digamos, al conocimiento de los servidores que brindaban digamos, determinados servicios públicos. Y para que llegue a nivel nacional y se conozca a nivel nacional, más o menos demora 3 años. Ya, no es inmediato, no es que hoy día se aprueba y mañana ya todos lo conocen. Es necesario un proceso de que el protocolo llegue, que se conozca, que se interiorice, y por ello es importante la capacitación. A ello se suma que en muchas ocasiones, especialmente en la policía, hay una alta rotación de personal.
Entonces, las capacitaciones que se hacen a un grupo, pero este grupo no permanece durante mucho tiempo en el servicio. Por eso, lo que se busca es la especialización, porque efectivamente parte de la problemática que se presenta es que a pesar de que hay algunos protocolos, todavía hay problemas en la articulación de los servicios, pero también de lo que se refiere a la revictimización de las víctimas. Entonces, cada vez más se hace como necesario que quien atienda esa problemática sean personas especializadas para que efectivamente haya una mejora en la calidad de atención. En relación con las iglesias, en general creo que ese no es su rol. No les corresponde a las iglesias a atender situaciones de violencia cuando hay, digamos, un servicio público. Por supuesto, siempre podrán hacer un acompañamiento espiritual, pero en principio ese no es el rol de las iglesias. Y en el sector privado creo que hay un enorme espacio para que puedan brindar, digamos, acompañamiento a través, como les decía, de estas experiencias que se han dado en otros países, en donde las cadenas de las farmacias, de los establecimientos que atienden 24 horas, se han convertido en una posibilidad de ser un canal de vehiculización de las denuncias, es decir, se podía llegar a la farmacia, pedir con una consigna determinada y la persona que atendía ponía en contacto al servicio de atención contra la violencia y este servicio entonces ya podía estar directamente en relación con las mujeres, pero también la empresa privada puede ayudar muchísimo en lo que es aumentar y mejorar la capacidad de respuesta en las casas refugio y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los mensajes de prevención de la violencia que se tienen que dar en todo el país. Eso en relación con, digamos, el contexto del confinamiento y la violencia de la que hemos venido hablando, que es especialmente la violencia en la relación de pareja. La empresa privada, por supuesto, tiene también grandes oportunidades para sumarse a la lucha contra la violencia desde otros espacios, y de hecho lo está haciendo. El ministerio, por ejemplo, tiene un sello que hace un reconocimiento a las empresas que se suman a la lucha contra la violencia y que pueden ser de diferente tipo, sea a través de actividades de prevención al público en general, como a sus propios trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo les invito también a mirar lo que se está haciendo desde este sello de empresas libres de violencia, porque ahí también hay oportunidades para que se sumen a la lucha contra la violencia, y no tienen que ser empresas grandes, sino que eso puede ser desde empresas pequeñas hasta las de un mayor número de trabajadores. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta, me parece, de Lamdi Quispe. Sí, señorita Quispe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede hacer su pregunta, por favor? Bien, buenas noches a todos y todas. Yo soy Lamdi Quispe. Yo trabajo en un centro de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. He estado escuchando atentamente el discurso de la señora Marcela Patricia María Guaita. Es interesante porque nos pone en una situación de posicionamiento
de los casos de violencia hacia la mujer que se presentan. Sin embargo, tengo dos consultas. El primero es que a inicios de la exposición se presentó unos estadísticos de casos de violencia a nivel nacional, en los cuales Cusco pues está en primer lugar, segundo lugar está Apurímac, que son las regiones que reportan mayor incidencia de casos de violencia. Mi consulta va a lo siguiente: si bien es cierto, existe la prevalencia de violencia en muchas regiones y está arraigada en las regiones de Apurímac y Cusco, pero no existe hasta el momento, me parece, un cruce de informaciones ¿cómo se dice?, de denuncias. Por ejemplo, según el sistema procesal, se puede denunciar en la comisaría, se puede denunciar en la fiscalía, juzgado, pero eso no implica de que todos los casos llegan al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El juzgado puede recibir también las denuncias, entre otros. Entonces, considero yo que una debilidad es que no existe ese cruce de información para tener un estadístico real. Y segundo, un registro único de agresores. Porque me ha tocado evidenciar desde mi campo laboral de que lamentablemente hay muchos que no están en sentencia, no pasan por un proceso carcelario, quedan libres y posteriormente pues vuelven a cometer hechos o incidencias, no solamente en casos de violencia hacia la mujer, sino en violaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? O cuando las familias deciden no denunciar por algunos u otros motivos, ¿no? Esa más que una duda es un replanteamiento. Está fallando, sí, el sistema en el proceso de atención. Hay muchas personas que sí pueden pasar por algunos operadores de justicia, pero ya no vuelven o ya no retornan, porque lo que se supone que tendría que haber un acceso a la justicia se hace muy largo, se hace lento, y muchas veces en casos de violencia hacia la mujer no hay sentencia carcelaria. Tengo entendido que ellos pueden hacer un trabajo comunitario, si es que el juez lo ordena, porque ellos pueden elegir, pero no hay una, a no ser que sea tentativa de feminicidio, violación sexual, ¿no? Entonces considero yo que este proceso lento dentro del sistema de justicia y la aplicación hace que muchas de las personas que sufren violencia lo dejen en el proceso, ¿no? Ese es uno. Y segundo, conforme a las políticas públicas. Donde yo laboro, sí trabajamos constantemente a nivel de los gobiernos locales y demás ministerios, porque hay que entender de que si bien es cierto el Ministerio de la Mujer es un ente rector, pero el tema de violencia hacia la mujer es un asunto de Estado y de muchas responsabilidades multisectoriales. Es difícil que muchos ministerios entiendan eso. ¿Por qué? Quieren intervenir en algunas actividades, sí, pero no quieren involucrarse del todo. Entonces, en el trabajo que realizamos, por ejemplo, a nivel del gobierno local, es más o menos a través de la sensibilización y del entendimiento del por qué no beneficia o favorece al Estado tener mayor incidencia de violencia. Por ejemplo, les genera más costos económicos, no se desarrollan sus habilidades y sus capacidades de las mujeres que sufren violencia, y cuando más se trabaja en atención hay más costeo económico que si se trabajase en el aspecto de la prevención, ¿no? Y ahora por el tema de la pandemia, aquí, bueno, se ha intentado desarrollar un proyecto de fortalecimiento de habilidades sociales, económicas y políticas de las mujeres. Se veía, ¿no?, que
parte de este proceso de tomar la decisión, salir del ciclo de la violencia. También era el tema de que socialmente ellos se desligaran de esas ataduras. Otro, de la participación política en espacios de toma de decisiones, ya sea en sus comunidades, gobiernos locales, entre otros. Y otro, del aspecto económico, ¿no? La independencia económica para el proceso de la toma de decisiones. Este proyecto, bueno, está en perfil de proyecto, pero nos hemos acercado al señor alcalde hace poco y nos indica lo siguiente, que por el tema de la pandemia, todos los presupuestos que ellos ya tenían, lo han tenido que priorizar otros aspectos más importantes, ya sea de salud, educación, entre otros. Y bueno, el tema de la pandemia también es un reto en cuanto a las presupuestaciones y en cuanto a que se priorice esta temática de violencia hacia la mujer, ya sea a través de proyectos, políticas, entre otros. Pero se ve esa dificultad. Si bien es cierto, acá donde estoy sí existe un hogar de refugio temporal, pero es una institución que da protección, albergue, pero no es que todas las mujeres deseen asistir, ya que en donde yo me encuentro tienen sus bienes, sus vacas, sus chacras, y muy difícil quieren acudir a esos lugares. Entonces, dentro del trabajo también nos vemos en esa limitación. Ahora por el tema de pandemia, deja de ser más o menos una prioridad de Estado a nivel del gobierno local, por decir. Y si anteriores veces el Ministerio de la Mujer recibía un presupuesto mínimo del Ministerio de Economía y Finanzas, pues me imagino que también en esta temática se va a encontrar muchas dificultades a posteriores años. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has manifestado, ¿no? Los retos son muy grandes. Tú estabas hablando de los costos de la violencia y ya hay estudios, como por ejemplo Aristides Vara ha hecho una serie de estudios sobre los costos de la violencia, digamos, a las empresas y en términos generales en la sociedad, ¿no? Porque ahí hay que calcular el costo de la violencia en términos de los servicios que el Estado tiene que organizar para atender esta situación, que son servicios de salud, que son servicios de justicia, por, digamos, los mínimos. Tiene que ver con el costo que implica para quien está inmerso en una actividad productiva, ya sea como agresor o como víctima, porque si tiene que ir al juzgado, si tiene que ir al centro de salud, eso tiene que utilizar horas de su tiempo para acudir a la comisaría o para acudir al juzgado o para un tratamiento. Y si estamos hablando de personas que son autoempleadas, una situación de violencia para una mujer que es una emprendedora puede ser una situación catastrófica porque su pequeña inversión va a morir en ese momento cuando va a tener que invertir para recuperar su salud. Y, por supuesto, los costos personales que esto tiene en términos ya más profundos. Entonces, por supuesto que prevenir la violencia, evitar la violencia es una inversión muchísimo más rentable que atender a las víctimas. Atender a las víctimas se tiene que hacer, pero no es el objetivo abrir más y más y más y más y más centros de atención a víctimas. El objetivo como sociedad, el objetivo como Estado tiene que estar desde el lado de evitar las víctimas y para eso hay que trabajar desde el sistema educativo, porque de lo contrario, si no cambiamos estos patrones socioculturales, no vamos a conseguir cambiar esta situación de violencia.
Yo no quiero terminar con una mirada, digamos, solamente de todo lo que nos falta hacer. Yo vengo trabajando esta problemática más de 30 años. Yo he comenzado a trabajar con víctimas de violencia antes de que haya ley, antes que hayan servicios, antes que haya la primera comisaría de mujeres. Y no tenía nada más que mi tiempo para escucharlas. Hoy día tenemos servicios, hoy día hay leyes, hoy día hay cada vez más conciencia que este es un tema del cual la sociedad tiene una obligación de respuesta. Entonces, necesitamos seguir trabajando en brindar mejor servicio a las víctimas de violencia, pero también necesitamos seguir trabajando en la prevención desde nuestras propias familias, desde el sistema educativo, porque no queremos más víctimas. Lo que queremos es que esta violencia no sea una forma de relacionarnos en la familia, que no sea la manera de resolver los problemas. Los problemas y las tensiones van a seguir existiendo. ¿Cómo aprendemos a solucionarlas de una manera diferente? Eso es nuestro reto más importante y por eso el trabajo en la prevención hace muy poco, en este año, a comienzos de año, se han sacado unos lineamientos de trabajo de prevención. Es en esa línea en donde tenemos que profundizar nuestro trabajo como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcela Guaita, por su exposición, por su amabilidad para responder todas las preguntas de nuestros participantes. Profesora Marcela, le cedo la palabra para su despedida. Hay que activar su micrófono, por favor, profesora. Es que me paran silenciando. Lo que pasa es que tengo mis mascotas acá que hacen laberinto. En realidad, no sabes qué interesante tu exposición, Marcela. Me ha encantado realmente. Teníamos varios estudiantes que están trabajando sobre esta problemática. Una de ellas te ha hecho preguntas, Susan Lolay. Y bueno, yo también tengo muchos años trabajando en la temática, no exactamente de violencia, pero sí de mujeres y de género. Ahí nos hemos conocido. Te agradezco infinitamente, Marcela. Ha sido un lujo tenerte como expositora, de verdad, y que tomes tu tiempo, que te dediques un tiempo a estar con nosotros. Es un lujo para nosotros. Mil gracias, Patricia. Más Patricia, Marcela. Esto como la señorita que te ha dicho Marcela, Patricia, María. Yo soy María Marcela. Mira, tenemos los dos nombres, ¿ah? Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a Macarena, a Mónica, a Charo y a Patricio, que esta vez estuvo con nosotros de la unidad técnica de la universidad. Mil gracias, Marcela Guaita. Pronto estaremos otra vez en contacto contigo. Ojalá podamos trabajar algo en común. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos quienes han permanecido todo este tiempo con nosotros. Ah, fíjate tú, para que veas. Hemos tenido un número bien alto de personas, a pesar de que teníamos competencia con el debate. Mil gracias, Marcela Guaita, de verdad, con mucho cariño además.